El Gobierno de Aragón, por la estrategia que ellos hayan establecido, no ha tenido intención de negociar un presupuesto y de que haya presupuesto para el año 2019. Con un tema añadido que no hay que olvidar, que todavía no tenemos tampoco presupuestos generales del Estado. Tengo que recordarles a todos ustedes que la prórroga del presupuesto se hace la prórroga del presupuesto inicial. Lo que se prorroga son las partidas, las cuentas del presupuesto inicial aprobado por las Cortes, no del definitivo con todas las modificaciones presupuestarias que se han aprobado aquí en las Cortes. Con lo cual, sí que es verdad que el consejero puede plantear a lo largo del año modificaciones presupuestarias donde le falte dinero, si es que lo tiene, pero van a tener que pasar por las Cortes. El año pasado repartieron a los medios de comunicación, consecuencia de la prórroga presupuestaria del año 2017. Esto es un documento del Gobierno repartido a los medios de comunicación, ni es del Partido Popular, ni, desde luego, se le dio al Partido Popular, a los medios de comunicación. Pérdida de más de 250 millones. La prórroga afecta a más de 100 millones de gasto social. Entonces, claro, a mí me tendrá que explicar por qué el año pasado había una afección de 250 millones, 100 millones nada más y nada menos que de gasto social, y este año no hay ninguna afección al gasto social. La irresponsabilidad del presidente Lambán y la irresponsabilidad del propio consejero de Hacienda, del señor Gimeno, hace que Aragón es la comunidad autónoma, si salvamos la situación de Cataluña, donde menos atracción fiscal, menos atracción hay, tanto para empresas como para los propios residentes, para vivir en Aragón o para invertir en Aragón. 2019 es un año en donde se ha demostrado, al final de la legislatura, que el gobierno de izquierdas, el gobierno de Partido Socialista con Xunta Aragonesista y con el apoyo de Izquierda Unida y de Podemos a lo largo de estos 3 años pasados, bueno, pues ha fracasado.